Hola, ¿cómo han estado? Bueno, vamos a hablar de las utilidades de Ecopetrol y resulta que Ecopetrol publicó resultados y generó bastante ruido porque sí, cayeron frente al mismo periodo del año anterior. Teníamos un petróleo mucho más alto, $115 por barril, un dólar también más alto y recuerden que los ingresos de Ecopetrol dependen tanto del petróleo como del dólar. Al final vendemos en dólares y recibimos ingresos en pesos, los dividendos el accionista los recibe en pesos. Hay variables adicionales como las reservas que son claves para el futuro de largo plazo, para el futuro prácticamente de la compañía. Y también el tema del nivel de producción, que en términos generales estuvo bueno. El tema de producción, ya saben que lo de las reservas pues está en vilo y por eso digamos que estaremos muy atentos a lo que pasa con las decisiones de seguir explorando o no. Y por ahora, digamos que lo que vamos a entender es, primero, qué hizo el mercado. Salió la noticia y esto es una vela roja, se fue hasta acá. Casi que nos lleva al stop, que vamos a mirar qué sucedió con análisis técnico en el próximo video del domingo. Pero los inversionistas aprovecharon la caída para comprar, quiere decir que no lo vieron tan mal. ¿Y por qué no lo vieron tan mal? Vamos a entender muy bien usando múltiplos si en verdad esto es una mala utilidad o no. ¿Por qué? Porque una cosa es ganar 9 billones en el semestre a precios de 2.300 o ganarse 9 billones a precios de 3.500 o ganarse 9 billones a 4.000. Lo importante de los resultados empresariales no siempre si son buenos o malos, sino que si guardan coherencia con el precio que estamos pagando. Puede ser que haya una empresa muy buena, pero la acción ha subido tanto que uno diría, no, eso está caro, eso, igual ese precio no me hace sentido. Como en este caso, donde posiblemente pues, la caída de Ecopetrol esté ya incorporando parte de ese deterioro de los resultados empresariales, y lo que vamos a entender aquí es si hay espacio para subir o por el contrario para caer. O sea que este es un video mucho más de análisis fundamental. Y para entender entonces esa lógica nos vamos a ir aquí al tablero y vamos a usar un múltiplo que conocemos como el precio valor en libros, PVL, que se calcula como precio sobre el valor en libros o valor patrimonial por acción. Digamos que aquí el precio es por acción, el valor patrimonial lo tenemos que calcular por acción. Ese múltiplo tiene unos determinantes. Los determinantes son el ROE, que es el que más me interesa por ahora, y vamos a tener también determinantes como la tasa de crecimiento y el retorno esperado por el inversionista. Esto hace parte de la expectativa hacia dónde creo que va a ir, y el retorno, pues vamos a hablar mucho del panorama de riesgo. Vamos a incorporar esas variables y entenderemos si esto está caro o barato o qué podría pasar con la acción. Ahora vamos con el tema de precios, ya lo sabemos, la acción cerró a 2.300 pesos por acción, nos falta calcular este valor en libros. El ROE, que se calcula como utilidad neta sobre patrimonio, ya vamos a buscar de dónde sacamos esa información. Y para calcular el valor patrimonial por acción, pues tenemos que tomar el patrimonio contable y dividirlo entre el número de acciones en circulación. Este precio-valor en libros, pues básicamente también lo podemos hallar de otra forma. Si tuviéramos el precio multiplicado por el número de acciones en circulación, tenemos la capitalización bursátil, y si la dividimos entre el valor patrimonial, el patrimonio contable, perdón, pues vamos a tener la misma relación. Lo que hicimos prácticamente es tener todo en cifras. Aquí está todo dividido en acción, precio por acción, valor patrimonial por acción. Entonces vamos a llegar a las dos conclusiones y ya van a ver por qué es interesante. Vamos entonces a buscar información. Lo primero que necesitamos es el estado de resultados y la situación financiera o balance general como se conocía antes de Ecopetrol, y aquí vamos con las utilidades. Sí, las utilidades cayeron 42%, 61 en el trimestre, 9.7 billones. 9.7 billones de utilidad, los voy a anotar por aquí. ¿Por qué? Resulta que para calcular el ROE ustedes necesitan 12 meses de utilidad, y por lo general la fórmula nos va a decir patrimonio promedio, cómo inició y cómo terminó el año. Estos son 6 meses de utilidad, por lo tanto yo tengo dos opciones: hacer un cálculo que conocemos como trailing o hacer un cálculo que conocemos como forward. El trailing es completar los 6 meses, o sea, le sumaríamos los dos últimos trimestres de 2022 para completar 2 meses. Entonces básicamente sería desde junio del 22. Sin embargo, aquí podríamos estar sobreestimando los resultados porque este trimestre fue muy bueno, petróleo 115, dólar más alto, y pues digamos que nos interesa pensar, bueno, cómo podría terminar la acción. Así que vamos a usar el forward. Lo que vamos a hacer es proyectar los siguientes 6 meses. Hay que hacerlo con juicio, pero aquí por efectos prácticos vamos a duplicar prácticamente la utilidad, o sea que la utilidad neta sería 18 billones. Vamos con nuestro primer supuesto, vamos a asumir que la utilidad neta de Ecopetrol va a ser de 18 billones en el 2023. Claro, el precio valor en libros, el ROE, tiene que ver con contabilidad. Eso significa que estamos haciendo o digamos que vamos a cometer algunos pecaditos de valoración,
porque la utilidad neta puede estar afectada por temas de diferidos, por temas de depreciaciones y demás. No, digamos que uno no toma decisiones con base únicamente en la utilidad neta, es una perspectiva, pero en realidad nos importa más el flujo de caja, las expectativas, la generación y los proyectos que tenga la compañía. Entonces esto nos va a decir una perspectiva de si está cara o barata, pero igual nos toca seguir indagando para determinar cuál es el futuro. Sin embargo, con este ejercicio pues vamos a tener la luz clara de cuál es el escenario por ahora más probable. 18 billones, entonces ese es un supuesto. Listo, entonces tenemos 18 billones de utilidad, 12 meses, vamos a trabajar con el patrimonio normalito, o sea, no el promedio, aunque digamos que acá hay una parte interesante y es que Ecopetrol crece en utilidades, pero va pagando dividendos, entonces vamos a mantenernos en 101 billones, vamos a usar el último que tenemos, ¿cierto? Y vamos a hacer esto rápido, una aproximación a 18%. El ROE de la compañía es cercano a 18%, es un ROE bueno, bastante bueno. Pero es muy distinto estar en una época donde las tasas de interés estaban al 4%, al 5%, contra unas tasas que están al 12% o el 13%. Entonces vean, ahí ese variable va a ser clave, por eso aparece este retorno, este riesgo, que nos va a permitir comparar si para un inversionista es atractivo o no invertir en Ecopetrol. Vamos ahora entonces con la parte de patrimonio. Ya sabemos que son 101 billones. Necesitamos el número de acciones en circulación. Eso está disponible en la página de la Bolsa de Valores. Ustedes pueden ir aquí a mercado local en línea. Renta variable, se busca en Ecopetrol, ya va a aparecer. Entonces se busca en Ecopetrol y aquí aparece el resumen de Ecopetrol, aquí va a salir. En ese resumen sale la capitalización bursátil. Entonces la capitalización bursátil es precio por el número de acciones en circulación. Si ustedes notan, el patrimonio de Ecopetrol es de 101 billones, la capitalización son 94 billones. Eso ya nos está diciendo que la relación precio-valor en libros es inferior a 1. Aquí lo llaman Q de Tobin, pero a mí no me gusta ese nombre. Esto es contra el valor de reposición y pues hay como que un enredo aquí, un cálculo, porque este valor en libros no cuadra y esta Q de Tobin tampoco. Entonces aquí tenemos las acciones en circulación, por eso tengan mucho cuidado cuando revisan la información directamente desde internet, porque algunos cálculos podrían no estar correctos. Y aquí vamos a tener entonces que hay 0,041116 acciones en circulación. Esto básicamente nos va a dar como 2.453, yo había hecho el cálculo antes, 53, 2.453, mi 4 es horrible, parece un 9, arreglémoslo, 2.453. Así que si cogemos y decimos 2.300 dividido 2.453, esa es la relación precio-valor en libros. Entonces vamos a 2.300 dividido 2.453, 0.93. El precio valor en libros para Ecopetrol es 0.93. Vamos a ahorrar esto para que me dé espacio. Quiere decir que está cotizando por debajo de su valor patrimonial. Eso no necesariamente quiere decir que es caro o barato. Ten mucho cuidado, hay acciones que pueden cotizar al 0.5 valor patrimonial y seguir al 0.2, al 0.3, al 0.1. Entonces, digamos que eso no es garantía, pero lo que vamos a hacer es si nos permite entender qué está sucediendo. Entonces, tenemos ya precio valor en libros del 0.93. Tenemos un ROE del 18%. ¿Qué pasa si hacemos este cálculo? Llamémoslo retorno de la inversión. Si mi inversión está rentando, o el patrimonio, perdón, está rentando al 0.18, pero yo puedo comprarlo a 0.93 veces su valor, quiere decir que en realidad 0.18 dividido 0.93, pues el retorno es del 19. Pues no cambia mucho, pero pues 1% es plática. Entonces 18 dividido 0.93, en realidad el inversionista, como está comprando por debajo del valor patrimonial, estaría rentando al 19%. Es un retorno bastante interesante. Pero complementemos esta información con el dividend yield o la tasa de dividendo, que se calcula como dividendo sobre precio. Pero no lo vamos a hacer con el dividendo actual, lo vamos a hacer con el dividendo proyectado. Entonces, si la utilidad neta son 18 billones y creemos que Ecopetrol, que su política de pago por lo general es del 80%, entonces vamos a decir, ok, 18 billones por 0.8 son 14.4 billones, ok. Y eso dividido 0.041116, que son el número de acciones en circulación, acabamos de dividir el dividendo esperado en plata entre el número de acciones en circulación para que nos dé cuánto sería el dividendo esperado por acción. Quiere decir que hay 350 pesos de dividendo esperado para el otro año si las condiciones se cumplen de 18 billones y que la compañía continúe con liquidez y pueda pagar el dividendo y demás, dividido 2.300, que es el precio que tenemos de cierre hoy viernes. Entonces 350 dividido 2.300
pues nos da que el retorno del dividendo es del 15. Aquí se pone interesante, ¿no? Vamos a ganar un 15 por dividendo, un 19 por inversión, o sea, por lo que renta ese patrimonio. ¿Y ahora contra qué lo comparamos? Entonces, ¿el inversionista qué hace? El inversionista busca dónde asignar su plata. Un financiero lo que hace es gestionar recursos escasos. ¿Dónde lo pongo donde más me rente? Entonces le vamos a decir a este financiero, oiga, usted tiene la opción de colocarle un CDT a menor riesgo, claramente. Recuerden que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y usted le pueden pagar el 12. Ok, tengo una opción del CDT al 12, pero si lo coloco en Ecopetrol me podría ganar el 19 y el 15 por liquidez de dividendo que podría yo reinvertir y seguir ganando rentabilidad. Entonces suena mejor la acción, ¿no? Suena mucho más interesante. Claro, si en algún momento estuviéramos con un CDT que estuviera pagando el 4 cuando las tasas de interés eran bajas, pues creo que medio planeta estaría botándose de cabeza a ganarse un 19 o un 15 por dividendo. Ahí es donde entra R. Digamos que las utilidades de Ecopetrol se ven buenas desde esta óptica porque están pagando unos retornos altos y superiores al CDT. Entonces ahí echemos check. Pero ahora imaginemos que las tasas de interés van a bajar. Sí, el mercado ya espera que con la inflación bajando las tasas disminuyan, posiblemente no disminuyan tanto si los precios de petróleo, gasolina y alimentos siguen subiendo en el mundo, pero están bajando y posiblemente y la expectativa del mercado es esa. Entonces quiere decir que este CDT va a estar al 10 y esto sigue estando al 19 y al 15. Entonces, con mayor razón, pues nos vamos a ir hacia Ecopetrol. Y el otro tema es el riesgo. Claro, los inversionistas si ven que no hay expectativas de más exploración, pues lo que van a decir es, ok, esta compañía va a tener este flujo, pero ¿de dónde le damos ese valor de continuidad, esa perpetuidad? La idea es que el negocio siga, pero sin exploración puede ser que el negocio no siga o siga con rentabilidades mucho más bajas. Entonces, por eso hay que eliminar. Si se elimina esa variable, pues nos vamos más tranquilos, el riesgo empieza a disminuir, aumenta la probabilidad de crecimiento de la compañía o por lo menos disminuye la probabilidad de crecimiento, que es lo que el mercado ha incorporado, y empieza entonces a ser muy atractiva. Bajo estos supuestos, entonces, sí, Ecopetrol logra 18 billones de utilidades de interés. ¿De qué? De utilidades al final del año. Sí, las tasas efectivamente siguen bajando y los riesgos se mitigan, que hasta el momento ha aparecido el nuevo ministro de Energía está diciendo que hay que seguir explorando y digamos que es la posición más lógica porque pues de aquí está en juego la prosperidad de Colombia prácticamente y pues básicamente estaríamos diciendo, ¿saben qué? Ecopetrol está como barata y nos toca combinarlo con el análisis técnico. Pues quiere decir que si se mantiene sobre estos niveles posiblemente continuemos. ¿Qué podría salir mal? Que el petróleo se desplomara, que el dólar se desplomara también con mucha fuerza y los resultados de Ecopetrol pues no llegaran a los 18 billones, sino que empezaran a disminuir y que las tasas de interés empezaran a subir. Entonces si ustedes ven, la inversión siempre es contra un escenario de incertidumbre y lo que hacemos nosotros es tener supuestos. Entonces si tenemos esos supuestos, yo sigo con Ecopetrol porque considero que las tasas efectivamente van a bajar, que el petróleo por ahora se va a mantener relativamente alto, que el dólar aún tiene espacio para bajar pero ya no con tanta fuerza posiblemente y ya. Si los resultados o las cosas se empiezan a desviar del plan, pues uno empieza a replantear y uno dice, ok, mejor me salgo. Pero por ahora los resultados, que si bien son inferiores a los del semestre anterior, dado el precio de Ecopetrol de 2.300, pues siguen siendo atractivos. Y posiblemente eso explique la reacción de por qué el mercado inició para abajo, los compradores aparecieron y la tendencia alcista se mantiene vigente. Por ahora en el corto plazo nos vamos a fijar mucho en ese 2.240, 2.250. Mientras estemos sobre ese nivel, pues posiblemente continúe el avance de Ecopetrol. Que lo vamos a volver a ver a 5.000, pues por ahora ni idea. Pero pues por ahora sigamos haciéndole seguimiento semana a semana con los técnicos a ver cómo evoluciona. Pero Ecopetrol sigue ofreciendo una rentabilidad bastante atractiva. Bueno, entonces recuerden que esto no es una recomendación de compra, es un ejercicio didáctico, pero pues lo estamos haciendo muy real porque nos interesa también cómo la teoría se aplica en la inversión real, ¿vale? Entonces nos vemos en un próximo video.